Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles a todos la bienvenida a esta nueva entrega. El día de hoy tenemos una ponente muy especial desde Uruguay. Ella es Paula Javier. Y bueno, Paula, quiero que seas tú quien se presente un poco y nos cuentes qué temática traes para el día de hoy y arranquemos de una vez. Tú me indicas adelante. Bien, bien. Muchas gracias, Alejandro, y a la organización, y bueno, a los participantes por estar acá. Buenos días para ustedes. Acá ya estamos después de mediodía. Pero mi nombre es Paula Javier y soy especialista ecuestre, facilitadora desde hace unos 30 años en Uruguay, domo, y tengo un vínculo sobre todo de muchísima gratitud con los caballos. Ahora soy mamá de una adolescente, orgullosa mamá de una adolescente de 13 años. Y bueno, ha compartido conmigo mucho de este vínculo y quisiera compartir con ustedes un poco de opiniones, porque evidentemente yo soy especialista ecuestre. Eso significa que no tengo acreditaciones en cuanto a salud mental y soy especialista en el ámbito adolescente. Con Alejandro estuvimos hablando mucho para abordar este tema, porque es un tema realmente delicado. Entonces, lo que queremos es compartir un poquito de las investigaciones, de las ópticas, de cómo llevarlo o cómo traerlos, invitarlos al plano del caballo y cómo podemos aportar desde ahí, desde nuestro lugar de conocimiento y de manejo, a un área que para todos es una gran pregunta, para todos es una gran interrogante, porque obviamente que la preadolescencia y la adolescencia son un tema hermoso, pero enorme también. Así que esa es un poco la propuesta. Ok, perfecto. Evidentemente ese es el título y el título es bastante, yo creo que para muchos bastante inquietante, ¿no? Ese de preadolescentes y adolescentes bajándolos del caballo, es un poco lo que se vas a desarrollar y si me indicas empiezo a compartir pantalla de una vez. Bien, ya puede ser. Bajándolos del caballo, sí, bajándolos y bajándonos del caballo. Ok, adelante. ¿Me confirmas ya estás viendo? Seguimos, sí, sí. Okay. Me indicas para avanzar, ¿vale? Avanzamos. Ya, vamos a la primera. Bueno, ahí vamos con la propuesta que es bajándolos del caballo. En Uruguay, y quisiera corroborar que en sus países también, pues sé que tenemos público de varios, en Uruguay el término bajarse del caballo es como una invitación a disminuirse un poquito el ego, una cuestión así. Es como una invitación a bajar un poco los cambios, también, como dicen en Argentina. Es como bueno, para un poquito, es como una paradita, ¿no? Entonces, me pareció provocativa la propuesta, porque quizá tiene que ver y mucho, por lo que hemos hablado, lo que hemos visto, con este proceso de acompañar a los adolescentes en este periodo tan, pero tan especial y complejo que están viviendo, adolescentes y preadolescentes, donde todo empieza a cambiar, su mundo, sus relaciones, su cuerpo, su sensibilidad empieza como a estar buscando un lugar aparte de su zona de referencia, que somos los padres, y eso de alguna manera como que hace que todos nos tengamos que ordenar cada día. ¿Hablaste, Ale? Porque te vi mover los labios, pero no te escucho. ¿Hola? No te estoy escuchando. Adelante. No, sigue, por favor. ¿Se me escucha bien? Porque no te escuché Se te primero. escucha perfecto, se te escucha muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, la pregunta con la que quisiéramos abordar esta temática otra vez tan compleja y tan linda son cómo y por qué.
Supongo que acá, así como hay docentes y especialistas, debe haber también papás y mamás de adolescentes, como es mi caso. Y no creo que ningún papá o mamá le quede mucha duda de por qué habría que invitarlos muchas veces a estos pequeños humanos en crecimiento a bajarse del caballo, sobre todo en la convivencia con ellos, ¿no? Y bueno, y el cómo vamos a tratar de definirlo dentro de los parámetros que nosotros conocemos, que es a través del manejo con caballos y todo lo que le podemos aportar desde ahí. Vamos a entrar brevemente en los por qué, a tocar algunos puntos que me parecieron como los más a tener en cuenta cuando hablamos de que quizá no vengamos haciendo las cosas de manera tan segura como en otras etapas de la historia fue manejar la adolescencia en su principio, ¿no? Pero como que ahora hay algunas alertas de que quizá algunas cosas se puedan estar saliendo de control, y esos son los puntos que me gustaría tocar en cuanto al por qué tendríamos como adultos que prestar más atención a esta etapa tan divina. Vamos a definirla un poquito. La etapa divina va entre los 10 y los 19 años, según la mayoría de los establecimientos. La OMS y UNICEF hablan de adolescencia entre los 10 y los 19. También ahí se definen 3 etapas, lo que sería la adolescencia temprana, intermedia y tardía. Y básicamente, si hay alguna otra definición, tiene que ver con traducciones idiomáticas, ¿no? A partir de los 13 años, en el idioma inglés, empiezan los números a terminar con las letras teen, ¿no? O sea, 13, 14, 15, hasta 19 es la etapa de lo que serían teenagers, que son los adolescentes para ellos, ¿verdad? Y preteen serían a partir de 10 a 13 años, los preadolescentes. Y nosotros, en el idioma castellano, que es tan rico, se los denominó adolescentes. Entonces ya a partir de la definición de las letras tenemos como una carga de sufrimiento y negativa en esa etapa, ¿no? Que además después se va reforzando con las cosas que ya nombramos y con un montón de cosas más. Entonces es como común decir, tenés un hijo adolescente, la que debes estar pasando, y nos miramos los padres, revoleamos los ojos como sabiendo en qué estamos, ¿no? Y acompañándonos, lo cual no está mal la compañía, pero también como que hemos dejado mucho que esa parte me parece como que invada una zona que en realidad es de florecimiento. O sea, nuestros hijos adolescentes están en una etapa de una fabulosa expansión de toda su sensibilidad, de todo su potencial, de todo. Es una etapa que como padres deberíamos estar felices de poder acompañar. Y es verdad que es difícil muchas veces, por supuesto que lo es, vaya, será. Pero sobre todo creo que como padres también tendremos como padres y como docentes, tendríamos que quizá prestarle un poquito más de atención a esa etapa de tránsito. A mí particularmente me pasó cuando empecé a indagar un poco más en este tema. Sí, he trabajado con adolescentes, pero como que era una etapa de transición, no le daba mucha bolilla en realidad, ¿no? Es como que para niños hay mucha cosa prevista, gestada y haciéndose, y después para adultos también. A mí me gusta mucho el trabajo con adultos. Y la parte de adolescentes, que es como que, bueno, ya van a pasar de un lado a otro, ¿no? En algún lado se van a ubicar, y no les prestamos como demasiada atención a ese momento maravilloso, donde estamos gestando nada más ni nada menos que a los nuevos líderes del mundo que llevamos, ¿no? Entonces, viene por ahí la invitación. Invitarlos con amor, acompañarlos con amor, y bajarlos del caballo, sí, pero con amor, estando con ellos. Si querés, seguimos, Salud. Amándolos con caballos. Esa sería un poco la transformación de la propuesta.
y fundamentalmente se trata de vincular. Lo que nosotros podemos hacer a través de los caballos es trabajar esos vínculos, los vínculos que son fundamentales. Y para eso la invitación es hacerlo de una manera muy consciente, desde nuestro papel como facilitadores y también como padres. ¿Vamos? ¿Seguimos? Bueno, esto es la parte, como le decía, de entrar en los por qué. Antes de seguir, era la foto anterior, si podemos retroceder un segundo, ¿vale? A la foto anterior. La foto anterior, todas estas fotos son muy recientes. Esta foto fue un taller que tuvimos hace 2 semanas, donde una preadolescente, cumplía 11 años la chica, y tenía sus amigas, 10 años, perdón. Sus amigas eran de 11 y mayores, y había 2 o 3 de ellas que tenían experiencia con caballos, algunas hacían equitación, otras tenían sus propios caballos en el campo. Y bueno, surgió un taller para ellas exclusivamente, o sea, sacarlos del resto del grupo de los asistentes del taller a esa cumpleañera con sus amigas para hacerle algo más adecuado a su edad, a sus tiempos. Y bueno, el taller estaba previsto, el taller de energía, es otra cosa para adultos, ya tenía como una temática más clara. Y en el momento en el que iba a agarrar, antes que las chicas vinieran, que las asistentes vinieran, en el momento en que fui a buscar los caballos, mis caballos viven en manada, sueltos, siempre, permanentemente. O sea, se pueden, obviamente que se traen para trabajarlos, para estar, si hay alguno enfermo, quedar encerrado por algún motivo puntual. Aislado, pero no es lo normal, no es la regla y no es lo que buscamos. Lo evitamos muchísimo. Es más, tenemos 2 niveles de manada. Las manadas chicas, digamos, de los caballos con los que estamos trabajando, que es esta que ven ahí, y la manada grande, que tiene un campo donde a veces ni siquiera podemos verlos. Ellos tienen su lugar para retirarse, para estar, su privacidad. Entonces están muy cerca los dos. Y es el lugar que para mí es la forma como de manejo donde el caballo está pleno y libre. Entonces, en este contexto, fuimos a buscar los caballos para las chicas, y cuando iba saliendo a la manada chica, había cambiado los caballos de lugar en la noche anterior, y una de las yeguas estaba en celo. Una yegua muy activa, cruza con pura sangre, es la yegua de mi hija, de hecho. Y estaba enloqueciéndolos a todos y correteándolos, porque aparte había encontrado en el lugar un caballo que no conocía, entonces estaba toda coqueta ahí y movediza. Entonces, bueno, cuando los iba a agarrar, igual esos estaban ahí medio como esperando, porque les gusta trabajar, y lo demuestra. Pero fue como que se pararon todos en ese juego que tenían y me quedaron mirando, como diciendo, ¿y nos vas a cortar el juego ahora? ¿Por qué no invitás a las chicas a que vengan? Fue como lo sentí como algo así. Y eso fue lo que pasó, exactamente. O sea, esperé. Volví con mis bozales a la casa y esperé a las chicas que vinieran para llevarlas al campo y que vieran todo esto. Y fue un trabajo hermoso. El taller se dio en el campo así, porque el hecho de venir con un grupo grande a un campo donde la cosa está movida también en cuanto a la manada, implica mucha charla, de mucha observación, de mucho ver, de mucho controlarse a sí mismo. Las chicas que sabían algo de equitación, que fueron las que agarraron los bozales y salieron todas coquetas, y claro, ellas salieron todas coquetas así, de como que tenían un ratito para el taller, y los caballos ya empezaron a hacer campo afuera, ¿no? Entonces digo, para, ¿dónde vas? ¿Estás apurada? Y me miró, como diciendo, sí, estamos apurados. No, no estamos apurados, porque acá va a ser la clase. Así que mirá lo que está pasando. Respirá, calmate, y vamos a tratar de acercarnos, a entrar en este campo de manejo. Bueno, y el taller siguió así. Esta es un poco la experiencia que quería compartir como para entrar antes de los por qué. Esta foto es de las chicas cuando finalmente se acercan a los caballos, ¿no? Pero de esa clase, de ese taller, la mayor parte fue el trabajo de acercamiento, que para mí es uno de los fundamentales y lo vamos a ver después, más adelante. No solamente con adolescentes, es un trabajo fundamental. ¿Por qué?
Bueno, eso era un poco lo que hablábamos con lo que le decía a Ale pensando que estábamos en privado al principio, que si alguno todavía tiene alguna duda, si algún padre tiene alguna de adolescente tiene duda de por qué, a veces hay que poner un frenate e intervenir en el tema de adolescentes y preadolescentes, vamos a charlarlo acá, pero no creo que ninguno tenga duda. Pero bueno, para quienes no conviven con adolescentes o no han convivido, de todas maneras todos fuimos adolescentes, así que hay pocas dudas, me parece, al respecto. Pero bueno, hoy por hoy tenemos algunos puntos que quizá tengan. Ahí vi un sopotra en el chat, no sé, voy muy rápido, capaz, ¿eso significa? Contame, Ale, a ver qué está, pues no lo veo el chat acá y ahora. No, yo creo que de pronto fue cuando le dices a las chicas, para. Ok, ok. Pero ¿vamos bien? ¿Se sigue lo Oh, que digo? perfecto, perfecto, muy bien. Bien. Bueno, ahí va Maika aclarando, bien, buenísimo. Bueno, entre los porqués, si querés seguimos a la próxima diapositiva. Hay un pega, y pido disculpas por la PowerPoint, fue mi primera PowerPoint de realización propia, sin mis amigos, porque realmente fue difícil llegar a cómo armábamos la presentación, y realmente llegué anoche, no quería molestar a nadie, así que la hice yo. Primera presentación PowerPoint, así que me disculpo por... Sé que han habido mejores, pero me las hacían mis amigos y mi prima, sobre todo. Bueno, los puntos que creo que sería bueno tomar en cuenta cuando hablamos de por qué, o por lo menos los que a mí me parecieron más banderas rojas, y por lo menos anaranjadas, son en orden inverso quizá de preocupación, ¿no? Porque están en esos tres que quise enumerar, fueron el narcisismo creciente que tenemos en nuestra sociedad, los disturbios sociales, que son patrones que se han venido repitiendo en diferentes países, donde hay una gran intervención de una asistencia adolescente y preadolescente con unos rasgos de violencia muy marcados, y las tasas de suicidio. Las tasas de suicidio, hay unos estudios en Estados Unidos actualizados que es la cuarta causa de muerte entre niños entre 10 y 14 años, la tercera en mayores de 15. Y bueno, y hay otros datos más que resultan bastante escalofriantes, ¿no? En unos estudios suizos que se hicieron entre los 11 y 15 años y los 16 y 20 años, 2 estudios puntualmente. Esto es un poquito viejo, es un estudio del 2004, pero el 8% de las niñas y el 3% de los varones admitieron haber hecho algún intento de suicidio, aunque sea alguna vez. O sea, y es como una tendencia que está siendo creciente, ¿no? En fin, las principales las principales causas de muerte después vienen traumatismos por accidentes, violencia interpersonal y tuberculosis. Esas serían las tres primeras, y la cuarta es suicidio. Entonces, pasa a ser el doble de varones que de chicas, las concreciones, ¿no? Los casos que se concretan. Y si bien estos porcentajes aumentaron significativamente, disminuyeron significativamente entre los años 2000 y 2019 en otros países, como bajaron un 36% en el Mediterráneo, un 46% en Europa, un 49% en el Pacífico Occidental. Sin embargo, en las Américas, un lugar donde por lo menos creo que la mayor parte de nosotros vivimos, aumentaron un 17%. Entonces, esto nos dice cosas que son provocativas, por lo menos a tomarse el tiempo y pensar, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en esto. Sí les quiero sugerir y compartir una carta de una psicóloga especializada en adolescentes, muy conocida, y que se hizo viral en el 2015, que está el título ahí, lo pueden buscar en redes y lo aparece enseguida: La carta de tu adolescente no puede escribirte. Ella en esa carta escribe ella, en el rol de adolescente, y comparte la necesidad del niño
de pelear con su padre, con sus padres, con su madre. Dice, necesito pelear. En este momento estamos peleados y yo necesito odiarte. O sea, es un término muy fuerte de lo que estamos viendo. O sea, necesito odiarte y que me odies. Necesito ese espacio. Necesito que vos sostengas esa pelea y sostengas esa piola hasta que yo encuentre mi lugar del otro lado. Esto va a pasar y va a volver a pasar muchas veces durante muchos años. Y creo que los padres de adolescentes eso lo vivimos. O sea, es muy el famoso matar al padre, dice Guillermo. Sí, es muy necesario para los adolescentes tener este tipo de vinculación desde el ir y venir, en esa pelea, en ese odio, es necesario que él encuentre sus límites, o ella, que él desarrolle su sensibilidad sin nosotros. Estamos lapsos de tiempo en el donde solo obtenemos monosílabos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y hicieron algo? No. ¿Y qué hablaste con los profesores, con tus compañeros? ¿Pasó algo particular? No, nada. Y así te tienen durante semanas. Y por allá les da por hablar y bueno, hay que aprovechar. Momentos de calidad. Entonces, es un día a día. En esto creo que nadie tenga respuestas. He escuchado profesionales realmente acreditados en estos temas y avalados y dando conversaciones, y creo que el eje común es que es un día a día. Todos vamos adaptándonos, acompañando y tratando de apoyar y contener y sobrevivir, que no es poco. Avanzamos si querés. Pasamos al otro. Las causas, los por qué. Bueno, esto es un poco una lista de cosas que se me ocurrió, que lo hablamos. Con Alejandro estuvimos hablando bastante de esto y quisiera que nos vaya también intercalando sus aportes. Pero quise listar un poco los que me pareció más significativos dentro de la lista de cosas que hablamos, que da para... ¿Por qué? ¡Wow! Hay muchísimos. Familias ensambladas y reducidas quedó de este lado, pero en realidad es parte de la lista en igual medida. Ahí va, padres separados sería lo que vendría de este lado, que es una causa bastante frecuente e importante. Gracias, Maika. Padres mayores, distintas etapas de crianza, porque al volver a formar otra familia estamos en etapas que antes me parece que nuestros padres eran jóvenes cuando nos criaban a nosotros. No se planteaban tanta cosa también, tampoco, ¿viste? En la crianza, porque estaban en otras, en realidad. Entonces eso tenía sus pros y sus contras, pero también tenía sus pros, hay que admitirlo. Entonces, después vino toda la confusión también, que a los chicos también les llega toda la parte de que se empezó a descubrir, o no sé, hay quienes dicen que esto es un invento, porque no tiene valor científico todo lo que es la evolución energética determinada entre índigos, cristales, arcoíris, diamantes, que los niños que empezaron a aparecer con problemas de hiperactividad y atención y qué sé yo, todo tiene como una explicación biológica. Bueno, todavía está esa controversia que bueno, más allá de lo que pensemos como padres, como docentes, para los mismos chicos es complicado. Digo, ¿soy o no soy? A ver, ¿qué pasa? Porque no se ponen de acuerdo ni la pediatra, mi mamá y la maestra. Entonces, ¿cómo que soy? Además de las confusiones que traerían habitualmente, tienen esas, que las hemos agregado nosotros con nuestras propias confusiones. Bueno, después, escasas referencias de manada, o sea, y al tener los padres separados, las familias se han achicado, como que antes era más normal tener a los abuelos, a los tíos en la vuelta y tener todas esas referencias que donde, bueno, si tu padre o tu madre la pifiaban, vos tenías otras cosas a que mirar, tenías otras actitudes diarias que compartías con otros miembros de tu familia o de tus amigos cercanos. Ahora esto no pasa, vivimos todos muy enfocados y los chiquilines con suerte tienen 2 referentes, con mucha suerte, la mayoría tienen 1, mi hija tiene 1.
Entonces, obviamente que eso sobrecarga y agobia y no es lo ideal. No es lo ideal. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes puntos que podemos aportar de alguna manera cuando trabajamos con manadas de caballos. Podemos darle no lo mismo, porque no son manadas de humanos, pero por ahí podemos empezar como a vislumbrar qué podemos hacer, porque obviamente nuestras vidas, nuestras familias, nuestras estructuras sociales no las podemos cambiar muchas veces. La mayoría de las veces. Entonces, bueno, ¿pero qué podemos hacer naturalmente? Que no nos cueste tampoco salir a hacer, bueno, esto lo podemos hacer, es un podemos. Después, padres sobrecargados, padres con culpa, bueno, todo esto de lo que venimos hablando, hipercomplacientes a nivel material, asustados porque no sabemos, vamos a poner el límite y de repente, ay, capaz que nos estamos pasando y capaz que esto es violencia y capaz que, y claro, y sobre todo cuando sos uno solo, que no tenés al otro, que por lo menos te dé el apoyo, decir, miércoles, o sea, no me estaré yendo de rosca, no se me estará yendo la moto, ¿no? Y a veces si no se te va la moto no hay manera de pararlo. Exacto, la influencia que reciben de las redes sociales es imponente, pues nosotros antes teníamos unos límites que eran mucho más manejables. Nosotros íbamos salíamos y nuestros padres sabíamos que estábamos o en la casa de aquel vecino o en la de aquel otro o bueno, en la casa de la tía y más o menos sabían todo lo que pasaba por ahí. Ahora los gurises se conectan en redes y van a mundos que nosotros no soñamos, no imaginamos. Entonces, ¿qué límite le vas a poner? Y bueno, cuando salen a la calle es más o menos lo mismo, porque no es lo mismo ir a la casa del vecino que vos conocías de la cuadra que... Perdón, no llegué a ver, ¿cómo para ver el chat? Lo que puso Guillermo, que está muy interesante los aportes. Acá lo voy a ver. Acá. La influencia de recién, muchas veces les pueden pasar cosas que no pueden poner en palabras. Exacto. Por eso está buena la carta esta que les recomendé, si pueden leerla. Y el acompañar. Y el estar. Pasamos a Apagaste la tu otra. cámara, Paula. ¿Cómo? Apagaste tu cámara. Pensé que estaba con la otra. Voy. ¿Estoy ahora? ¿Me ves? Sí. ¿Me ves o no me ves? Sí, sí. Porque se supone que debería estar acá. Bien. Bueno, ¿qué más? Negligencia emocional. La negligencia emocional, uno de los factores que pusimos para preocuparnos, aparte del suicidio, era la tendencia narcisista que está teniendo la sociedad. A mí me pasó personalmente esto más de una vez, de querer darle a mi hija todo lo que uno le faltó o piensa que le faltó. Entonces, bueno, personalmente yo sentí que me faltó aquello de que me enseñaran a cuidar de mí, siempre como que estaba cuidando a los demás y a atender a los demás, y toda la parte de responsabilidad, mis padres me la inculcaron muy bien, pero me costó mucho tiempo darme cuenta que tenía que cuidarme más yo, bueno. Entonces yo le quise dar eso a mi hija de entrada. Y bueno, y creo que hice un muy buen trabajo, sobre todo cuando llegó como a los 11, 12 y no le importaba nada más de nadie, era solamente ella. Entonces ahí me entré a pensar, bueno, pero a ver, si yo te pido que laves los platos, porque no es que seas cenicienta ni de cosas, es porque realmente tenés que colaborar en la casa también, hay que pensar en los demás también, no es solamente tu taza la que está ahí tirada. Bueno, entonces ahí uno empieza a pensar si no se habrá pasado de rosca. Y bueno, casualmente lo que se define hoy por hoy, en las escuelas más nuevas el narcisismo social que está siendo muy frecuente, y en adolescentes también, tiene que es donde se definen, porque aparte el narcisismo se define a cierta edad, que viene por acá, tiene que ver con poder ver al otro y poder ocuparnos de las necesidades del otro, en alguna medida. Y los animales son fantásticos para eso, fantásticos. Los animales que tenemos en nuestro hogar, sobre todo, aquí quizás sean mejores los que tengamos en nuestro hogar que los caballos, porque los caballos
yo soy una gran fan de no dependizarlos. Pero si tenemos animales en casa y si tenemos mascotas, vamos a tener un nivel de dependencia que está bueno poder irles pasando a ellos, sobre todo si les gustan. Y bueno. Y ¿qué era lo otro? Me pasás no, el anterior, un poquito. El cómo ya vamos a entrar. Eso, bueno, está. No, los disturbios sociales, ya lo hablamos. ¿Cómo? Vamos al cómo. ¿Cómo? Yo quisiera hasta acá, Ale, que pudieras vos darle un cierre, digamos, a esta parte, si te parece, e invitar a lo que decían en el chat de repente. ¿Preguntas? Ok, básicamente la propuesta presentada por Paula en esta parte es como para que interactuemos un poco. No sé si alguien quiera activar su cámara, si quiera escribir alguna cosa. Aquí Leonilla nos dice que también otros padres dicen, no le dan la importancia de los cambios en esa edad y dicen que se les va a pasar, y ahí en donde los adolescentes buscan apoyo en otras personas o se refugian en las redes sociales. Sí, sí, es un poco lo que decíamos, ¿no? Que le damos como poca importancia y que bueno, nos está pasando eso, que llega un momento que salen de las pantallas y nos dicen algo y nosotros nos quedamos mirando y decimos, ¿quién sos? Entonces eso es un poco lo que creo que es nuestro desafío, ¿no? Entre todas las ocupaciones que tenemos, darle la prioridad necesaria a nuestros hijos adolescentes como para que pase lo menos posible y que los tiempos sean si bien ellos nos van a dar la oportunidad de tener esas charlas de calidad cuando puedan, porque lo cierto es que muchas veces no es que no quieren hablar de lo que les pasa, es que no pueden, porque no lo pueden poner en palabras, porque ni siquiera lo saben todavía. O sea, tienen que configurarlo en sus tiempos de crecimiento. Entonces, esto puede ser muy frustrante. Exacto, a esto vamos. No te dejan entrar en su mundo porque no pueden, porque necesitan encontrarlo a su mundo y descubrirlo sin tu influencia. Es sano, es necesario que suceda. Pero Paula, tampoco lo podemos abandonar, porque también le pasa a veces que decís, bueno, te vas y no querés estar nunca conmigo, y después, cuando vos tenés ganas, yo ya estoy en otra cosa. hola, Paula, ¿me escuchan? Dime. Sí, perfecto. Sí, por ahí una buena estrategia para lograr que nos abran un poco más el mundo, eso es compartir actividades que sean de interés de ellos, ya sea ver una película, escuchar alguna canción, entonces escuchar algún grupo, por más que a uno por ahí no le guste. De esa forma se pueden generar espacios que por ahí de a poco van llevando a una mejor comunicación y que puedan expresar cosas que por ahí en frío, por decirlo así, es difícil que salgan, ¿no? Sin duda, sin duda. Y la práctica de esto, la disciplina en esto también, generar esas cosas, insistir de vuelta en hacer estos espacios. Y bueno, y hoy no tenías ganas, y hoy estabas, bueno, y mañana estabas, bueno, está, pero pasado lo intentamos de vuelta. Y por ahí sale, en un punto salen de ese bloqueo y nos dejan. Y bueno, y ahí ver también cómo nos portamos cuando nos dejan entrar, porque si estamos, yo soy muy de eso, ¿no? Me cuesta. Pero bueno, vas aprendiendo, viviendo y aprendiendo. Ellos son grandes maestros. Ellos son nuestros maestros, por algo están en nuestras vidas, ¿no? A ver, ¿qué más? Vamos a darle la palabra a Leonila. Adelante, Leonila. Hola, buenos días, Paula, Alejandro. Disculpen, estoy sin cámara porque lamentablemente la comunicación es pésima, entonces quiero por último escuchar. Bueno, mira, yo soy profesora de educación física, soy mamá,
Les cuento, yo tengo un hijo que es condición Asperger, él ya tiene 30 años y tengo una hija mayor. La pasé muy mal, más con mi hija que con él en su etapa de adolescencia, ¿ya? Y más que nada yo voy al hecho de que muchos niños cuando empiezan esa etapa de la adolescencia en donde dicen es que no, es que esto no me gusta, es que déjame, todo les molesta, ¿ya? Y, y muchas veces uno los incentivaba a que hiciéramos actividades como en conjunto y ahí es donde da como, pero ¿por qué yo voy a hacer algo contigo, mamá? ¿Por qué yo voy a hacer como que les da vergüenza? Y ellos creen que todavía lo estamos tratando como que son muy niños todavía, porque ellos ven en otros pares, ¿ya? Como que los papás los dejan ser a ellos. Entonces ellos también ven ese ejemplo. Entonces muchas veces a mí me pasaba por mi hija mayor, pero mamá, ¿por qué quieres que haga eso si mis amigas no lo hacen? Entonces muchas veces nos encontramos con una sociedad donde queremos ser así como muy libres, ¿ya? Pero tampoco aceptamos que ellos van a tener cambio y tampoco en esa etapa es muy complicada porque los niños están como en el hecho de que un día son niños todavía y al otro día son como mayores. Entonces, yo como profesora, se lo digo, yo trabajo en una escuela básica y sobre todo me doy cuenta de los alumnos cuando están en sexto básico y pasan a séptimo, el cambio que tienen. Porque ellos mismos me dicen, tía, mi mamá quería, no sé, que la acompañara a tal cosa. Y yo ya no estoy para estarla acompañando. Entonces como que ellos les da vergüenza hacer ciertas cosas pensando que a lo mejor los demás puedan, no sé, como burlarse, decirle, oye, todavía, como dicen acá en Chile, todavía eres un cabro chico, andáis de la mano a tu mamá. No sé, ese era mi aporte, eso es lo que quería comentar y conversar con ustedes. Sí, yo otra vez, Leonila, nosotros somos acá, estamos todos con opiniones, ¿no? Podemos haber leído, podemos haber estar, pero son todas opiniones. En mi experiencia hay una linda frase que dice que el ser humano necesita reconocerse con sus pares, ¿no? Uno, no me acuerdo exactamente de quién es ahora, pero es un psiquiatra, psicólogo famoso que dice que el tigre no puede destigrarse. Si uno saca un tigre cachorro y lo larga en una isla, va a seguir siendo tigre. Pero el humano necesita reconocerse con sus pares, necesita crecer con sus pares, necesita verse en los demás para ser humano. Entonces, yo creo que lo que pasa en este momento es eso, que necesita verse con sus pares y sus pares en realidad pasan a ser los chicos y chicas de su misma edad, porque nosotros no somos exactamente sus pares y no debemos serlo. Nosotros somos sus padres, somos sus referentes y sus guías. Entonces es necesario que ellos tengan esos momentos de conocerse a sí mismos a través de sus pares. Tenemos que entenderlo como una parte muy saludable de su desarrollo. La mía no es muy sociable ella en realidad se reconoce muchísimo en la naturaleza, se reconoce muchísimo, es una chiquilina muy selectiva con sus amistades, y es muy plena. Entonces, realmente yo tengo las preocupaciones normales de cualquier padre en este momento del mundo, ¿no? Pero me lo ha hecho muy fácil realmente desde ese lugar de vínculo, porque vivimos en el campo además, entonces los pares que ella busca generalmente también son niños muy relacionados con la naturaleza, muy relacionados con vínculos de alguna manera seguros o por lo menos conocidos. Pero entiendo que no debe ser fácil cuando estamos hablando de grupos humanos y sociales que se manejan en otras circunstancias. El hecho de poder soltarla ay, me imagino yendo a un baile, me muero. Sí, claro. Sí, pero para ella también va a ser más difícil, porque al vivir en el medio del campo ya hay cosas que son difíciles de por sí. Entonces, bueno, se irán buscando los recursos. Día a día se irán buscando los recursos y los caminos. Pero sí,
el hecho de que no te quieran, en realidad creo que uno lo tiene que vivir así, que no te quieran ver o que no quieran mostrarse o que les dé una cierta vergüenza, es como que tratar de verlo desde ese lugar, desde un espacio saludable que lo necesitan. Nosotros también lo necesitamos en su momento, quizá no lo expresamos tan libremente, pero bueno, fue así también. ¿Seguimos? No sé qué más hay por ahí. Ok. Leonila, no sé si querías aportar algo más. ¿Te levantaste la mano nuevamente o continuamos? No, Alejandro, me equivoqué. Oh, Disculpe. perfecto. Bueno, Ya, muchas gracias. yo creo que en esta primera parte es completamente entendido pues que estas son unas etapas en el desarrollo, que no solamente hay cambios fisiológicos, físicos, sino también mentales, que evidentemente pues gracias también a la tecnología pues se puede llegar a tener un fácil acceso. Sin embargo, es completamente prudente saber entender y leer cada uno de esos preadolescentes y adolescentes para generar una mejor comunicación. Se sabe que ellos actualmente están buscando ese, entre comillas, esa independencia y quieren experimentar aquello que durante más de 9 o 10 años estuvieron realizando basados en modelos paternales como esos primeros maestros, y ahora quieren enfrentarse un poco a eso, ¿no? Y es lo que hablabas un poco, Paula, de los pares, es ahora pertenecer a nuevos grupos, es conocer nuevas cosas. Entonces, pues realmente es todo un desafío. Algunos autores manifiestan que puede ser la época más maravillosa según algunos, debido a todos los cambios y las cosas que se generan y el desarrollo. Pero de igual forma también puede ser muy doloroso debido a todo lo que se están enfrentando, y también manifiestan que es aún más doloroso para los propios padres. Entonces, bueno, yo creo que con esto podemos continuar y vamos a seguir ahora con el cómo compartir. ¿Estás viendo? Sí, sí, todavía no Perfecto. aparece, pero está ahí, que ya dice que empezaste a compartir. Ahí aparece. Vale. El cómo. Vamos a la otra. ¿Cómo es un poco lo que nos involucra un poco más a nosotros, a mí puntualmente como facilitadora, y esta es la parte, digamos, donde siento que puedo aportar con más solidez, ¿no? Dentro de este contexto, dentro de esta situación, dentro de esta etapa maravillosa a desplegar, delicada, difícil de manejar como adultos, porque también nos trae nuestras propias cosas de adolescente. Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos un recurso como facilitadores para ofrecerles que a mí me parece sumamente valioso. Por algo me dedico a esto, dediqué mi vida y bueno, tengo la posibilidad de hoy compartirles lo que pasa, ¿no? con lo que vengo viviendo con mi hija y con la crianza de ella de esta manera. Yo también me crié con caballos, pero de una manera diferente. Y el tiempo de calidad, que ya lo hablábamos, fundamental, y tratar de sistematizarlo, ese tiempo de calidad. No solamente que surja, sino darle un espacio que... Nosotros, al vivir lejos de la ciudad, teníamos el tiempo de viaje, por ejemplo, como siempre, o sea, ella se crió sola conmigo, o sea, que la llevaba y la traía siempre era yo. Y teníamos, bueno, hubo momentos donde había 30 kilómetros que compartir juntas, entonces era un lapso de tiempo donde se habituó la conversación, y hoy por hoy entiendo que es más fácil que en ese momento se genere una conversación. Es como que quedó de alguna manera sistematizada, que si hay algo para hablarlo, que sea, se habla ahí, por ejemplo. Pueden haber otros ejemplos, ¿no? Tratar de hacer fácil que eso suceda, o sea, poner algunas reglas de repente, bueno, no auriculares en esos momentos, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que tenemos que ayudarnos porque si no las redes nos invaden. Y a veces nos vamos por eso mismo vamos a estar con un adolescente sin auriculares y sin abrir la boca todo el camino en represalia. Pero bueno, a la siguiente apostamos a que mantenemos el no uso de los auriculares y que en algún momento va a querer hablar. Por ahora viene funcionando. Pero bueno, esto en cuanto al tiempo de calidad. Pero en cuanto al tiempo de calidad con caballos, entiendo que el pie a tierra, y lo voy a estar repitiendo mucho, es fundamental.
el trabajo pie a tierra es fundamental. Vamos a empezar por darles, quiero empezar por brindarles, digamos, desde lo más específico y lo más complejo hasta las cosas más sencillas que podemos hacer, porque yo les voy a dar ejemplos, obviamente, que quizá no son aplicables para las realidades de todo el mundo. Tengo la suerte y el lujo de poder haber criado a mi hija con caballos, en campo, cerca de la ciudad, pero no tan cerca. Entonces, esos entiendo que son lujos que no todo el mundo puede darse, pero sí creo que está bueno ver cómo debería ser, cómo funcionaría en un nivel ideal, para tratar de acercarnos lo más posible, porque lo cierto es que la solución no es llevar a los caballos al ambiente del niño, ni al nuestro. Entonces, va a venir por ahí. Empezamos por el tema de la doma. La doma, como yo domé caballos mucho tiempo y sigo domando los míos, de hecho, por lo menos la parte de tierra, que es la más linda, a mi criterio. Y cualquiera de mis colegas que ha estado hablando en las charlas de Ale, los que recurran a la doma sin violencia saben que en todos los casos siempre es una doma interna. O sea, uno tiene que domarse a sí mismo y tiene que, así como hicieron esas chiquilinas para llegar al campo, a esos caballos que ya estaban domados, que les conté, el proceso de llegar a un potro en un corral de 20 metros es el mismo, mucho más profundo, mucho más brutal si se quiere, y mucho más delicado, porque uno tiene que controlar sus emociones de manera tal que ese animal, cuyo espacio íntimo de 1 metro, si uno lo violenta, puede llegar a ser una cosa muy violenta, logremos que él lo entregue, que él se acerque de una buena manera y podamos tocarlo y hacer cosas que son sumamente antinaturales para un caballo. Nosotros necesitamos conectar la esencia. Entonces, eso lleva un proceso de autodoma, de manejo de las propias emociones, que es increíblemente poderoso, y que nos da muchas herramientas sobre nosotros mismos que después con el siguiente caballo van a resultar un poco más fácil posiblemente, pero van a empezar de vuelta. Necesariamente van a empezar de vuelta porque es otro individuo y se relaciona distinto. Entonces, bueno, los domadores, después que pasan por muchos caballos, tienen un manejo bastante, generalmente tienen un manejo de sí mismos, de su lenguaje corporal bastante bueno, y lo van a ver en casi todos los casos, van a ver un estilo generalmente de movimientos que se repite. Pero bueno, yo no digo que sus niños tengan que domar caballos, ni que ustedes tengan que domar caballos. Lo que digo es que el proceso de acercamiento natural a un caballo es sumamente rico en cuanto a información sobre nosotros mismos. Y esto, teniendo un buen facilitador y un buen proceso de aprendizaje, se puede replicar en momentos concretos. O sea, porque obviamente una doma de un caballo requiere mucho tiempo, muchas horas, muchos días, muchas semanas, muchos meses y años. Esa es la realidad de la doma de caballos. Aunque a veces se quieran mostrar otras cosas, porque hay que venderlo rápido, pero lo cierto es eso. Y no digo que todos tengamos ese tiempo ni esa disposición, ni que querramos que nuestros hijos lo hagan. Además, obviamente que también tiene sus riesgos, es peligroso. Pero si tenemos acceso a una buena facilitación, si tenemos un buen proceso de aprendizaje, en realidad, esto lo vamos a poder replicar en otras medidas, como pasó con estas chicas, que les conté hace 2 semanas. Lo podemos hacer todos los días en otra medida, porque el agarre, el acercamiento a un caballo natural en el campo, por más que esté domado y que el caballo sepa, básicamente pasa por los mismos lugares, el mismo autocontrol, la misma necesidad de respeto, de comunicarnos con el animal en un respeto de su idioma, de sus necesidades, verlo a él o a ella. ¿Vamos a la otra? Esto es un proceso que pasa en cada agarre, por eso para mí yo doy curso de
de técnica, ¿no? Que terminan con equitación, está claro, pero casi todos los procesos pasan por una bajada del caballo, no solamente de adolescentes, también de adultos. En Uruguay es muy frecuente que la gente venga y quiere dar una vuelta, quiere alquilar un caballo y quiere aprender a andar a caballo. Bien. Es válido, o sea, el andar a caballo es un ejercicio fabuloso y tiene muchos factores de terapia también. Pero lo cierto es que la mayor parte de la terapia, a mi criterio, está abajo, está en el pie a tierra. Mucho más del 50% de la terapia está en el ir a acercarse al caballo. Entonces, si yo llego con 15 minutos a un lugar donde me tienen un caballo ensillado y tengo que estar saltando a 1.10 en 20 minutos, ya me lo tienen hasta caliente, porque ya lo movieron para mí. Es difícil poder llegar a tener esa vinculación necesaria para que esta terapia se produzca. Entonces, bueno, tratamos de llevar, de hacer el terreno más natural y más normal para el caballo, más parecido a lo que ellos necesitan como un ámbito natural, para que nos provoque el mejor efecto a nosotros mismos, porque si nosotros forzamos y cambiamos todo eso y lo encerramos y lo tenemos aislado y tenemos un caballo que no está, no solamente con todo lo que necesita, sino difícilmente nos va a poder dar lo que tiene un caballo para dar, porque le falta ser caballo. Ese animal, cuando salga a un picadero, va a tratar de estar, de tomar aire, o sea, va a tener sus propias necesidades que tienen sus pros y sus contras. Seguimos. La intención, la observación, todo esto es fundamental cuando el caballo se relaciona con otros caballos en su ambiente natural. Acá van a ver un par de fotos de lo mismo, de esto que les digo. Y bueno, estas son sesiones de introspección, que bueno, que se manejan con una facilitación también. Y lo más difícil, en realidad el desafío más grande como facilitador es crear ese ambiente donde el alumno, el paciente, pueda acceder a un lugar donde los caballos estén en plena libertad de irse o quedarse. Y que los caballos estén bien, que sea una manada familiar, pero que ya se conozcan, que estén en coherencia para poder manejar toda la belleza de los descubrimientos de Hermat a través de Maite Rogers, y lo hemos visto. Gracias, Guillermo. Gracias a ti también por participar. El trabajo del facilitador más grande es crear ese ambiente, y creo que poner adolescentes, tanto como adultos en realidad, en esos lugares ya les genera un ámbito de dispersión y de observación necesario, porque no van a poder agarrar al caballo si no lo observan y si no hacen más o menos las cosas que necesitan hacer y ver y aprender para acercarse. No es lo mismo que traerle un caballo atado, ensillado y que no tiene opción. ¿Seguimos? Con el ambiente de vida, Maika, o sea, dándole lo que ellos necesitan y el espacio que necesitan, observándolos y llevando a que esa manada esté de la manera más saludable, más relacionada posible, y lo vas viendo. Estos caballos que ven ahí, en este lugar tan fabuloso que ven, me costó 2 años que estuvieran en la manera que quería verlos para trabajar. 2 años, es un montón de tiempo. No se adaptan fácilmente los caballos tampoco, o sea, hay cosas, en general se puede trabajar, y los caballos, más o menos, si los largan en una manada, en un par de meses están adaptados. Bueno, estamos esperando. Pero hay planos sutiles que se manejan con tiempo, paciencia, observación y amor, sobre todo para poder entender y para poder escuchar lo que no siempre va a ser cómodo para nosotros. Posiblemente no lo va a ser. Son seres diferentes con necesidades diferentes a las nuestras.
no van a estar bien, porque nosotros los queramos un montón si los vemos 15 minutos al día. Dale, buenísimo. Sí, se nos fue un poquito larga, se nos está yendo un poquito larga, pero ya estamos redondeando en realidad. Pero seguímosle. Ya sabíamos que iba a ser larga, venía complicada esta presentación. Bueno, educación de manada y educación en manada. ¿Por qué lo diferencia? La educación en manada, me refiero a lo que hablábamos antes, que lo hemos perdido un poco entre los humanos por aquello de que ya no estamos con tantas instancias de reuniones en grupos familiares extendidos, y menos ahora con esta situación de pandemia, ni que hablar, ¿no? Pero en general ya venía todo siendo más rápido y más los clanes achicándose porque no hay tantas instancias de convivencia. La educación de manada pasa por esto que les planteaba, de poder poner en contacto a los humanos con las manadas de caballos que sí pueden funcionar naturalmente y pueden estar mostrándonos en un espacio destinado a eso, pueden estar mostrándonos perfectamente y permanentemente cómo funcionar naturalmente y las cosas que pueden pasar, cómo pueden pasar de manera que no lleguen a ser problemas en realidad, porque lo cierto es que los caballos conviven, las distintas etapas conviven, incluso habiéndose alterado por ser domésticos su esencia absolutamente natural, ¿no? O sea, no tenemos manadas de padrillos, por ejemplo, porque generalmente tenemos machos castrados, todo ese tipo de cosas, obviamente que cambian e influyen. Pero de todas maneras el caballo tiene un instinto de socialización y de adaptación que tiene 55 millones de años, o sea, son muy poderosos en ese funcionamiento nuclear que tienen. Entonces, ya que sigamos una tendencia de que el liderazgo, viene por el lado de Lucy Rizzo, como lo maneja ella, o como lo maneja Monty Roberts, o los distintos etólogos famosos, ellos funcionan muy bien. Cualquier manada encuentra la forma de funcionamiento que es maravillosa y que lo puede mostrar y enseñar en la medida que los podamos observar. Y eso me parece que son experiencias que son invalorables, además de inolvidables, para cualquier persona. Ni que hablar para los chicos, ¿verdad? Y no es necesario ir y llegar y subimos al caballo y andamos en él. Vamos a mirar un poquito qué pasa aquí. Esto puede estar bueno también. Seguimos. Bueno, estas son algunas fotitos más de este lugar, donde están mi manada grande ahora, ese es Cairo. Por allá atrás está Bambi, Gato, algunos domados, otros no. Esta es Valeria, que tuvo una sesión de introspección hace un par de semanas también. Y todos los reflejos de lo que es el clan familiar y qué sé yo, salieron de una manera increíble en la materialización. Seguimos, Ale. Y acá vamos a un poco a la bajada del tierra del cómo, que no necesariamente sea doma. Tiene que ver con qué hacemos, y pueden haber cosas que parecen muy sencillas, parecen demasiado sencillas, y nos aportan un montón de cosas. Pasear con un caballo, y no pasear a caballo, pasear con un caballo, sacarlo a pastar, sacarlo a caminar. Le puede enseñar a un adolescente un montón de cosas, sacarlo 15 minutos, o sea, hay un listado de algunas cosas, pero son más, lo que le está, con ese sencillo acto de sacar a comer un caballo y tenerlo bajo su responsabilidad y bajo su custodia, le va a enseñar un montón de cosas en ese ratito, que hablan por sí mismos. ¿Seguimos? Aquí hay otra foto de paseo, o sea que el otro iba suelto, pero bueno, en ese lugar no hay vehículos.
Doma y agarre a campo. Esto es una foto bueno, una chiquita, ahí la ven agarrando a campo, porque creo que lo quise poner así porque en realidad es como un resumen de lo otro, ¿no? Todo ese proceso de introspección y de manejo de las emociones que hablamos, que suceden en la doma a nivel profundo y sutil, porque uno tiene que moverse con mucha suavidad y un montón de cosas, pero se replican en el agarre a campo. Aunque el caballo sea manso, si él tiene la opción de salir corriendo y no usamos sobornos, ni comida, ni nada por el estilo, el agarre a campo va a ser una réplica de eso. Entonces, ese simple ejercicio de ir a agarrar el caballo todos los días, lleve lo que lleve, no importa, es un ejercicio fabuloso, es como una meditación en movimiento. ¿Seguimos? Mover a la cuerda y todo lo que es doma. Seguimos, esas son algunas fotitos, ¿sale? Ya estamos llegando al final. Bueno, esto es un poco lo que ya hablamos, ¿no? Porque una cosa que he visto mucho a lo largo de mi carrera es que se le compra un caballo a un adolescente, por ahí en un gesto de eso, de darles materialmente a nuestros hijos cosas que no tuvimos, le compramos un caballo. Y le compramos un caballo que en muchísimos de los casos que conozco acá en Uruguay es bastante frecuente, hay mucho campo, entonces siempre tenés un amigo que te lo puede tener al caballo y el caballo termina tirado en el campo y el chiquilín no va nunca. O hay chiquilines que viven en el campo y les compran un caballo y lo cierto es que no saben llegar. Un par de días se lo agarra el papá o la mamá o alguien que tiene idea y lo toca y hace un par de cosas ahí y trata pero lo cierto es que, sobre todo si le compran un caballo que es nuevo, va a ser muy difícil que pueda llegar. Es más probable que se frustre el adolescente que realmente desarrolle un vínculo productivo y fértil para sí mismo. Porque el caballito o caballo va a aprender rápidamente, los presas aprenden mucho más rápido que los predadores, nosotros actuamos mayormente como predadores, y ellos van a aprender lo que saben, que es mantenerse lejos. Y posiblemente esa relación se marque por el aprendizaje del caballo de ponerse lejos. Posiblemente si el niño, el adolescente y el adulto no saben cómo llegar correctamente y sistematizar esa llegada y ese vínculo, la relación va a ser de distancia. La va a marcar el caballo, a menos que, bueno, que lo dobleguen de alguna manera, cosa que pasa una vez, dos, pero después ya no, generalmente. ¿Seguimos? Acá, listo, perdón, pero no seguimos. Esto es un poco la lista de prioridades a mi criterio como profesional y madre, y en mi experiencia hasta este punto. Primero nos tenemos que asesorar nosotros como padres de qué es lo que necesita ese animal. Si le vamos a comprar un caballo, tenemos que asegurarnos de todo lo que necesita y qué es lo mejor, con buenos profesionales que nos puedan asesorar. Y idealmente que nos conozcan y que sepamos qué es lo que necesitamos también transmitirle a nuestro hijo, qué es lo que queremos brindarle realmente a nuestro hijo con esto, ¿no? Asegurarse de que tengan el espacio adecuado para disfrutarse siendo felices los dos, eso es lo primero. Saber que vamos a tener un lugar cerca, un campo donde poder dejar ese caballo en las circunstancias saludables para él y que vamos a poder tener acceso a eso, primero. Dice, tu adolescente no va a ser feliz a costa de un caballo triste o enfermo. O sea, no se trata solamente de tenerlo cerca, se trata de tenerlo bien primero, para que nuestro adolescente realmente pueda tener un vínculo saludable. Y después educar a nuestro adolescente para que sepan que se mete, saber cuáles van a ser las responsabilidades, qué es lo que le va a implicar ese vínculo, en tiempo, en espacio, en esfuerzo, a dónde quiere ir. Esta es la inversión que a mi criterio importa y vale. O sea, que realmente tu hijo primero sepa manejarse con caballos, sepa qué es lo que quiere, qué es lo que puede esperar, ¿sí? Antes de tener un caballo de él. O sea, y si después de este punto ambos siguen queriendo tener un caballo, tanto el adolescente como el padre, bueno, ahí seguimos adelante. Y los puntos para mí ahí serían propiciarle que lo elija, que lo busque por sí mismo. Y bueno, y después de ahí terminamos con la gestión como padre. A partir de ahí podemos acompañar, pero
También veo mucho lo de la presión, ¿sí? Porque lo queremos para salto y bueno, y tiene que saltar tanto y empieza como una presión que en realidad no es lo que le va a aportar más. A tu hijo lo que le va a aportar es tener un compañero que lo pueda descubrir y desarrollar en el trato que él quiera tener. Entonces, después de ahí pienso que como padres nos cabe solo la compañía y la supervisión, obviamente, y quizá comprar otro caballo para nosotros, sí que es que lo que queremos hacer es acompañarlos desde ese lugar. Pero entre ellos dejarlos encontrarse, es un vínculo entre ellos en el que tampoco tendríamos que meternos mucho, y sí dejarlos ser y hacer en su medida de disfrute y aprendizaje. Vamos a la otra. Bueno, ahí está mi hija con un par de los niños allá. Están totalmente sueltos, ni que hablar, disfrutándose nomás. Acá hay otra alumna haciendo una introspección en el mismo lugar. ¿Seguimos? Acá está mi hija con una alumna, una adolescente también, compartiendo, una amiga compartiendo, en un momento subiéndose. Y bueno, este sería el fin de la presentación. Después teníamos una lista de fotos enorme, pero ya como que creo que hasta nos pasamos de tiempo. Igual anduvimos bastante bien, para lo que venía a venir, anduvimos bastante bien en tiempo. A ver si hay alguno que haya sobrevivido. Nada, Paula, pues realmente en primer lugar darte las gracias por esta presentación, por ese manejo en esa amplitud del tema. Realmente nos dimos cuenta que era demasiado profundo. Sin embargo, pues, creo que han quedado muchas cosas claras. Dentro de eso es la introspección, el vínculo y sobre todo ese bajarlos del caballo, que básicamente en lo que es nuestro lenguaje es hacer procesos pie a tierra, es acompañarlos a que se descubran y desde ahí acompañar. Creo que lo definiste muy bien con el tema de la paciencia y sobre todo ese amor, y ese amor con esa entrega con la que también nos haces esta presentación, y que se ve que lo vas poniendo en práctica, es decir, va siendo muy coherente tanto con el bienestar en tu familia, en tu hija, así también como en tu equipo y esos coterapeutas. Entonces, antes de eso, quisiera que nos contaras un poco qué cursos, de qué forma estás trabajando ahora, para que arranquemos con un par de preguntas después de eso. Bueno, los cursos que manejo son de Introducción a la Técnica Ecuestre, que es el curso más largo que doy, que en realidad son 3 cuponeras de 12 clases, y que se maneja todo lo que la parte de acercamiento, vínculo y equitación, bases de equitación. Y después tenemos talleres, que es más o menos una vez al mes. Estamos haciendo talleres en Punta Negra, este próximo es en Rocha, ahora tengo el 15, uno en Rocha, en Caballos de Luz, que se llama Equinergia, un poco son tips para integrar la energía del caballo en el desarrollo personal. Y sesiones individuales después, o de pareja, o grupales, en lo que tiene que ver con la introspección, que eran un poco las fotos esas que veían. Que también pueden pasarse a otros planos más profundos. Se puede hacer psicoterapia ecuestre, o sea, tengo profesionales con quienes trabajar al respecto, coaching con caballos, hay otras versiones, digamos, de lo mismo. Yo manejo la introspección con mis caballos solamente, y en caso de necesitar algo más concreto, tipo coaching, o más específico, como coaching o psicoterapia ecuestre, trabajo con otros profesionales. Oh, perfecto. Entonces, en tus redes Equinox y Paula Javier pueden enterarse también un poco de estos cursos que estás comentando. Y bueno, los quiero invitar a los participantes a que si tienen alguna pregunta, algún comentario o aporte, pues bienvenidos. Alguien que quiera activar su micrófono o escribir en el chat. Muchas gracias, Ale. Sí, tenemos el Instagram y el Facebook para comunicarse también, aparte de la página web. Y gracias, Graciela, por tu comentario que recibí. Hola, ¿qué tal, Paula? Soy Maika. Nada, solo darte, bueno, las gracias. Creo que es un trabajo, creo que el más bonito, o sea, porque, bueno, mira, yo toco varios palos, pero para mí el tema pie a tierra y con los adolescentes y demás, creo que, bueno, que es muy enriquecedor para la persona, aparte de para ellos, ¿no?
Y bueno, pues me encanta tu forma de trabajar y creo que es la base de todas las terapias, sinceramente, porque si no tienes esa base, pues pienso que el resto no tiene esa fuerza, ¿no? Así que nada, pues darte la enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vos, Maika, por estar. Ok, ¿alguien más que quiera hacer su participación, alguna manifestación? Bueno, Paula, yo creo que todo quedó o muy claro o hay muchas cosas por trabajar realmente. Eh, Concuerdo igual con Maika, estos procesos pie a tierra, según lo que hemos venido platicando en todas las masterclass, es súper interesante, inclusive para los procesos de hipoterapia, en fin. Entonces, son herramientas que se pueden implementar en los diferentes procesos y que van a tener grandes impactos y los resultados son visibles también en el corto plazo. Quiero agradecer la presencia de todos los que están acá y quienes nos quedamos. Vamos a pasar a una fase que es de agradecimiento. Voy a detener grabación